Hubo un caso en las últimas semanas que quizá todo lo que fue el tema Prandi lo sigue siendo, lo terminó tapando, pero para mí es el caso policial del año o de la historia argentina. Puede ser. Lo vamos a contar muy rápido y fácil y nos vamos a meter en lo nuevo, porque hay algo de último momento. Es el caso de la desaparición de Diego Fernández Lima. Te cuento rapidito el cuento, la historia, para que te metas y entiendas. El jueves 26 de julio de 1984, Diego Fernández Lima, que tenía 16 años por entonces, volvió del colegio, se sentó a comer con su mamá, almorzó con ella, le pidió plata para el colectivo y según su testimonio, el testimonio de la mamá, lo que le manifestó Diego Fernández Lima es: me voy a la casa de un amigo. Como era muy responsable, contaron sus papás, nadie le preguntó dónde vas. ¿A la casa de qué amigo te vas? Él vivía en Belgrano. Entonces salió. La última vez que alguien lo vio con vida fue esa tarde en la esquina de Nahón y Monroe, en el barrio de Belgrano, a punto de tomar un colectivo. Y fíjate la historia, porque del 1984, esa noche, esa tarde-noche fatídica, Diego no regresa a la casa, no va a regresar nunca más. Los papás van cerca de las 8:30 de la noche, porque además un detalle, Diego jugaba al fútbol en excursionistas y a veces se iba al club. Los papás van a la comisaría de 39, queda acá cerquita la 39. Pero no le quisieron tomar la denuncia porque, como pasa en la gran mayoría de estos casos, te dicen seguramente está con una noviecita o ya va a volver. Es muy típico la respuesta incluso hoy. Se fue con una mina, ya va a volver, declaró la mamá en su momento. El 20 de mayo de este año, o sea, hace pocos días, un grupo de obreros encontró un cuerpo, en realidad huesos, restos de un cuerpo, son 150 partes, según el equipo argentino de antropólogos forenses, los mejores que hay, yo te diría, en el continente, son excelentes. Trabajaron minuciosamente porque estos obreros que encontraron esos huesos a 1 metro de profundidad, muy cerquita de esos huesos había un árbol plantado, y hago hincapié en el árbol porque ya voy a contar por qué lo del árbol, y había una medianera. ¿Se acuerdan que contamos que esa casa puntualmente la había habitado Cerati? Cerati habitó la casa justamente de al lado, o en la casa que compartía medianera donde aparecieron los huesos. Pero ya voy a ir con esa historia. Vayamos acá. El 20 de mayo, como dijimos, la casa queda sobre Avenida Congreso 3742. Dame la próxima. Luego de un trabajo, como dije, del equipo de antropólogos, la prueba de ADN determinó que los 150 huesos encontrados en el jardín eran de Diego. Acá quiero hacer un paréntesis también. Sí. Cuando empiezan a hablar los antropólogos de que eran huesos de una persona con tal característica, tal rasgo, que tenía un reloj, que tenía una corbata, que tenía ciertos elementos, alguien de la familia de Diego dice: che, para mí ese es Diego. ¿Se acuerdan de Diego que desapareció en el 84? Para mí es Diego. Entonces va a la fiscalía. Fiscalía dice: cotejen el ADN de esos huesos con el de Diego Fernández Lima. ¿Y saben qué? Era Diego Fernández Lima, desaparecido en el 84 con 16 años. En la casa donde encontraron los restos vivía, hoy ya no, vive su mamá, Cristian Graf. Hoy tiene 56 años Cristian, quien al momento de la desaparición, justamente, en el 84, era compañero de escuela de Diego Fernández Lima en la ENET 36 del barrio de Saavedra. ¿Hasta acá me siguen con la historia? Está impecable tu trabajo, Carlos, porque me costaba atar cabos desde cuándo sucedió, cuándo desapareció, cuántos años de esperanza para esta familia, claro, que alguna luz les quedaba 41 años, de que estuviera con vida. Años. Sí. Mirá, el adolescente, o sea, Diego Fernández Lima, ahora vamos a meternos en un poco la recreación, pero según el trabajo de los antropólogos, murió, le asestaron un puntazo en la costilla, entre la segunda y la tercera costilla. Quiere decir esto que quizá de frente, charlando con otra persona o más de una, con un cuchillo y una punta, le asestaron el golpe, rápidamente el pulmón se llenó de sangre
y termina obviamente falleciendo a causa de, no solamente de lo mataron, pero el detalle de cómo fue, en la cuarta costilla derecha, en realidad es en el medio, termina muriendo desangrado. Carlos, perdón, esa es la cuchillada que pudieron comprobar por una fisura en el hueso. Claro, si lo apuñalaron en órganos, en otros órganos que ya se disolvieron, desaparecieron, exactamente. No se puede comprobar. Ahora, mirá un detalle más, que es quizá más morboso todavía. Una vez muerto, él o los atacantes, todavía no sabemos, quisieron descuartizar el cuerpo con algún tipo de serrucho. Ahora, ¿tenemos la imagen de la casa de Diego Fernández Lima para mostrarme? Mira, ¿ves la casa en construcción? ¿Ves ese pasillo en construcción? Es la casa que están refaccionando, donde los obreros en esa medianera que se ve ahí, perfectamente cavada, fíjate que hay como un socavón ahí abajo, terminan encontrando los restos. Ahí había cerco vivo, ¿Querés acercarte, ¿no, Carlos? Mirá, ahí había cerco vivo antes. Claro, acá, donde muy cerquita de esta zona donde estoy yo acá, ¿se ve? Acá. Sí. Amplíame si querés el video un poquito más de arriba, que se vea más arriba. Acá había un cerco vivo. Cuando Luis dice cerco vivo, una especie de libustrina en aquel entonces. ¿Se puede poner ahí mejor? ¿Puede ser? Me voy acá porque quiero contarles algo. En esa acá, déjamelo acá. Acá había una especie de libustrina. Ese día de 1984, en esta zona donde acá no había nada, acá había libustrina y acá vivía Christian Graf, compañero de escuela de Diego Fernández Lima. Algo pasó en esta casa esa noche. O sea, alguien lo mató a Diego Fernández Lima. ¿Fue Christian Graf? Yo no lo sé. Alguien lo enterró de forma muy precaria porque el pozo tenía menos de 1 metro. Y alguien plantó un árbol cerca de ese cuerpo. 3 cosas, 3 escenarios. Cuando encuentra el obrero en los huesos y empieza a correrse la versión, Christian Graf, que obviamente su mamá es vecina, lo que hace es ir y decirle a los obreros 3 hipótesis. Que recuerdo que Alex entrevistaste al jefe, el capataz de la obra, y te daba esas 3 versiones. Eso fue el 2 de junio, fue el primer día que trabajé en Desayuno y justo fui a hacer esa nota. Y era sorprendente porque no el capataz, sino el encargado de seguridad y higiene nos decía que le sorprendió mover algo de la casa contigua y que se le venga un cuerpo. Es como que apareció un cuerpo, obviamente los huesos, no el cuerpo, como decías hace un rato, con órganos, sino los huesos, el esqueleto. Y llamaba la atención eso. Y también llamó mucho la atención ese día, Carlos, es que no había ninguna consigna policial. No, pero había pasado hace 10 días y estaba en la casa, estábamos solos en la puerta de la casa. ¿Qué dice Christian Graf a los obreros? Le dice, mira, acá hace mucho hubo una iglesia, quizás esto es de un cura. Sí. Dice, acá también yo traje tierra en su momento, quizá la tierra trajo un cuerpo. Dio 2 o 3 hipótesis que todos compartíamos en aquel entonces. Pero atención, porque... Sí, pero siempre te llamó la atención, Carlos, a vos. Desde ese primer día que Alex, que nos sorprendió, ese primer día que hizo la cobertura Alex Cariza en este programa, a vos te sorprendió. Dijiste, esto está mal. Alguien intentó bajarle el precio. 60 centímetros, 60 centímetros de la superficie. Esto había sido provocado por alguien, inexperto. Ahora, ¿por qué esta historia señala como el responsable del crimen o sospechoso a Christian Graf? Primero porque era compañero de escuela, primero porque tenían rispideces entre ellos, pero me voy a meter en la primera parte de una nota que ayer hicieron Rolando Graña y Soledad Largui en exclusiva en América Noticias. Escuchala porque Adrián Farías, yo trabajé con Adrián Farías, era camarógrafo de este canal, era compañero de Christian Graf y era compañero de Diego Fernández Lima. Y va a revelar algo, va a confesar algo que sinceramente yo ayer no lo podía creer. Fui y vine varias veces para escuchar. Esta es la confesión parte 1 de cómo empieza a dar un vuelco este caso, la desaparición y muerte de Diego Fernández Lima. Era un colegio que estaban recibiendo repitentes y gentes que echaban de otros colegios. Y mi división, a donde yo estuve compartiendo con todos ellos, era una división bastante conflictiva. De hecho, en tercer año mis padres me sacan en septiembre de ahí porque era intolerable y intolerante ya la convivencia. O sea, había temas bullying, de comportamiento. De comportamiento y de todo. En eso, bueno, ahí los conozco. O sea, Cristian, Diego, estaban... ¿Eran compañeros tuyos? Eran compañeros directos en mi curso estaban. ¿En tu aula? En mi aula. Eran compañeros de mi curso. No compañeros de colegio, de mi curso.
De tu aula. Exactamente. O sea, lo tenías en la misma aula. Convivía con ellos. Así que los ¿Cómo conocí. era cada uno? ¿Cómo era Cristian Graf? Cristian era un muchacho tranquilo, o sea, bajo perfil. Se lo ve grandote. Sí, era grandote, le decían la jirafa, pero era tranquilo, o sea, no se metía en líos. ¿Tímido? No tan tímido, pero no era había muchos otros que eran revoltosos. ¿Llegaste a conocer esa casa? No, a la casa de ellos no. Sabía que vivía en Cockland, pero nunca seguí. ¿No conociste la casa de ninguno de los dos? No, de ninguno, porque, ya te digo, porque era muy conflictivo todo y tenía yo, ¿cómo se llama? ¿Cómo te puedo decir? O sea, yo tenía más trato con uno de todos esos compañeros, o sea, porque no me llevaba bien con los demás. O sea, eran compañeros, pero no eran amigos. Por lo menos en el caso de ellos dos. Yo no era amigo de ninguno. O sea, los tenía compañeros, iba a la escuela. Me consta además que vos jugás muy bien al fútbol. Sos muy buen arquero. Sí, pero eso fue después. después de o sea eso. que, o sea que el fútbol tampoco había partidos. No, porque en esa época no estaba jugando. Yo jugaba al fútbol tarde, después. Pero ahí con ellos no jugaba el fútbol. Con Diego no tuviste nada que ver con el fútbol. No, solamente era la convivencia de gimnasia, viste, la educación física, y después, bueno, aparte era un industrial, era casi todo el día estar en el colegio con ellos, o sea, a la mañana, a la tarde, viste, era mucho. Dijiste, perdón, de Cristian dijiste era un pibe tranquilo. No dijiste lo mismo de Diego. No, era bastante problemático, él. Y alguna que otra vez lo he visto medio como pelearse con Cristian, en algún caso. O sea, había un nivel de conflicto. Pero no porque, no como que haya visto como que Cristian como que lo fuera provocado o algo, sino porque el otro era bastante... Más picante. Era más picante, exactamente. Era el picante, era uno de los... Había varios, pero era uno de los picantes. O sea, si vos tenés que decir que te acordás de Diego en el colegio, es que era un pibe picante. De esos que cuando estás en el colegio decís, no te metas acá porque es picante. Sí, no, y era bastante picante. O sea, de hecho tuve una situación con él en el baño. Él intentó violarme. Diego. En el baño. Diego Fernández. ¿Diego Fernández? Sí. Ya vamos a ir con la segunda parte, ¿no? No, pero el final de la entrevista, que lo estábamos viendo y lo comentábamos en el grupo, no se esperaba. Nadie esperaba eso. Rolando Sole. No, porque él fue como ex compañero de la escuela. Claro. Termina contando que quien murió, a quien mataron, intentó abusarlo en el baño de la escuela. La familia de Diego Fernández Lima se enteró hace pocas horas de esto. Imagínense el cimbronazo, porque... El hermano. Es una secuencia muy fuerte. No sé qué debe pensar el hermano de Diego Fernández Lima con esto. Pero el desaparecido, desapareció en el 84, que aparecen los restos ahora, en mayo. Sí. Lo que cuenta Adrián Farías es que él cuenta, una persona bastante violenta en clase. Conflictiva. Y que en un recreo intentó abusarlo. Eso dice él.